Bueno, hoy es de esos días y son capítulos como este los que te hacen pensar qué viejos somos. Bueno, qué viejos son algunos. Vamos a dejarlo así, porque ni tú ni yo somos viejos ni nada parecido, ¿eh? Que sepamos que es un CD, bueno, lo sabemos. Que disfrutamos de los primeros CD, bueno, tampoco pasa nada. Y que somos conscientes de que se han cumplido 40 años desde que llegaba el primer CD comercial. ¡Madre mía! Bueno, vaya forma de empezar. Soy José Luis Martín y estás en World Media Podcast. Y hoy justo te vamos a hablar de esos 40 años que acaban de cumplir pues el primer CD comercial. Ese día en el que de repente el vinilo dijo, uff, tengo un duro competidor. Y después de todo eso, pues llegaron los Discman, recuerda, llegaron luego los CD grabables, pero el primer CD, que se decía que tenía una calidad tremenda, que no se rayaba como los discos, los vinilos, etc., etc., bueno, pues nos dejó a todos un buen sabor de boca. Y hoy es el protagonista en este podcast junto a Jaime Ojeda, así que quédate para echar la vista atrás de lo que han sido esos 40 años. Tiempo ya para saludar a Jaime Ojeda. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola José Luis, ¿qué tal? Pues muy bien, la verdad que con muchas ganas de desarrollar otro episodio de este podcast que, bueno, que como siempre intentamos traer temas que sean interesantes y yo creo que este es bastante interesante porque además cubre, yo ya no diría solo tema musical, sino también un tema técnico y un tema digamos, de descubrir o de desenmascarar algo que nos han tenido oculto durante años marcas tan importantes como Philips o Sony, y si nos están escuchando, pues no hay problema, José Luis, porque las evidencias están ahí encima de la mesa, así que no va a haber problema ninguno. Y bueno, vamos a descubrir un montón de cosas técnicas de algo muy relacionado con la música. Así que hecha esta introducción un poco misteriosa, pues seguimos adelante. Y como siempre, encantado de estar una vez más por aquí. Sí, porque, bueno, vamos a hablar, siendo claros, ¿no? De el Sí, aniversario del primer CD comercial. Pero antes de entrar en exactamente. profundidad, Jaime, ¿tú recuerdas Ujú. cuál fue tu primer CD comercial? Porque yo creo que lo hemos hablado en alguna ocasión, en algún podcast. Mi memoria sabes que no Sí, es la mejor. Pero, ¿cuál sí. fue el tuyo, el que tú te compraste por primera vez? Ah, vale, el que yo me compré, porque José Luis, yo la verdad que tuve la suerte de Mm, que cuando salió el CD comercial, sí. yo me acuerdo de ver un reproductor aquí en la isla de Tenerife en Discos Manzana, una cadena de discos, bueno, muy Mm. famosa en Tenerife y en Canarias, ¿no? Y ellos tenían el primer reproductor, imagínate, expuesto en el escaparate, Mm. pero José Luis valía 150.000 pesetas de la época. Ostras. Claro, ¿sabes? Ostras. Mm. Era Sí. como algo totalmente inalcanzable. Ujú. Estoy hablando, pues, del año 86 Claro. aproximadamente, 86, 80 sí, 86, 87 aproximadamente. Bueno, la suerte que digo que tuve es que entré a trabajar como disc-jockey de 40 principales en Radio Club Tenerife y, hombre, perteneciendo a la cadena SER, pues tuvieron el músculo económico, como se suele decir, Mm. de comprar dos reproductores de CD. Me Claro. acuerdo que eran Technic, de la marca Technic. Y a esos reproductores de CD le siguieron sus correspondientes discos Ujú. en formato CD. Tú imagínate, Buah. José Luis. Fue una revolución. De hecho, nosotros hacíamos radio, mira Mm. qué curioso, mezclando vinilos con CD. Ah, qué Es decir, bueno. hacíamos programas Ujú. con el vinilo, que por supuesto tardó muchísimo en desaparecer, de hecho no ha desaparecido nunca. Y claro, se producían cosas muy simpáticas como que te saltara una aguja de un vinilo y después saliera al aire la pureza de un CD. Sí, se notaba la Entonces, diferencia. sí, se notaba la diferencia y muchísimo, aunque bueno, un vinilo bien cuidado, bien limpio y demás, Mm. suena, Suena suena maravilloso. impresionante sí, y por la radio, con los compresores que hay en alta frecuencia, pues bueno, más o menos estaban ahí igualados, ¿no? Pero todo esto viene para contar que la primera vez que yo le di play a un CD, con todos los nervios del mundo, porque para mí era mágico, ¿no? Tener ese disco dorado entre las manos, Mm. pues fue un disco de Paul Simon. Anda, qué bueno. Sí, el disco de música africana de Paul Simon.
que tenía, bueno, canciones increíbles. Y ese fue el primer CD que yo pinché, pero que no tuve. Esos CDs se quedaban en la radio. Mm. Después llegó uno de Tears for Fears, llegó de Genesis, el Invisible Touch. Y yo el primer CD que tuve, que a la vez que hablaba estaba haciendo memoria, fue el disco de Sting, Nothing Like the Sun. Qué bueno. Oh, pues es Que yo un siempre he discazo, ¿eh? dicho que, Discazo. Mm. sí, sí, que yo siempre he dicho que suena a celestial. Sí, En sí, sí. CD, yo me acuerdo de ponérmelo en mi cuarto con los cascos, José Luis, y yo me Mm. trasladaba al cielo con ese disco. Pero vamos, casi literal, ¿no? Sí, sí, Y sí. después, yo no sé si tú recuerdas, José, que los CDs por detrás, aparte de todas las canciones y demás, venía con tres cuadraditos y con letras. Era o una A o una D. Mm. Si ponía ADD, podía poner ADD o AAD o DDD. Eso significa la grabación, la producción y la mezcla final. Vale, Es lo decir, recuerdo. y Mm. te decía, la A era de analógica y la D de digital. ¿Por qué? Porque en aquella época convivían los estudios de grabación y de producción digitales y analógicos. Mm. Cierto, sí. Entonces tú podías tener un disco que se había grabado en analógico, que se había mezclado en digital y se había finalmente producido en digital, por ejemplo. Entonces tú sabías la calidad del disco por la cantidad de Ds que tenía. Y el de Sting, el Nothing Like the Sun, era DDD. Buah. Es decir, fue grabado en un estudio digital, digamos, la producción del disco fue en digital y la mezcla final fue en digital. Y entonces, claro, el disco sonaba, José Luis, de una Maravilloso. forma Claro, claro. impresionante. Aparte de que el disco Mm. en sí mismo, yo creo que escuches como lo escuches, Mm. no hay nada que lo arruine. No hay nada que lo arruine, ¿no? Porque canciones como Englishman in New York o el We'll Be Together o, bueno, un montón de canciones que tiene ese disco como Fragilidad, bueno, pues yo creo que es insuperable, ¿no? Y además tenía un ingeniero de sonido, o ese disco lo hizo un ingeniero de sonido, que es el mismo del Invisible Touch de Genesis, Ujú. que es otro disco que yo nunca tuve en CD, pero sí que un amigo me lo prestó. Y porque estamos hablando de que cada CD valía un dineral en aquella época. No Sí, recuerdo muy bien. sí, pero valía lo suyo, valía lo suyo, ¿eh? Mm. sí, sí, estaba superior en aquella época a las 2.600, rozando las 3.000 pesetas cada disco. Te puedo Cuando un decir, sí, vinilo... te puedo decir que Sí. aproximadamente, porque antes nombrabas a Manzana, yo trabajé en la productora discográfica de Manzana, luego en otras Ah, vaya. productoras discográficas, y recuerdo que las etiquetas del Corte Inglés, la serie, creo que era ACE, era la más cara y era 2.625 pesetas. Con lo cual, 2.600. ese era el Eso precio del es. CD aproximadamente, siempre podía haber un poco más caros y demás, pero era el Sí, genérico, si no me equivoco. Mm. eso es la media, digamos, Sí. ¿no? No podías encontrar nada más barato. Ujú. Y un vinilo de aquella época, no sé, José Luis, estaría en 800 pesetas Claro. o más o menos 600 y pico, dependiendo, vamos, comprar un disco de 1.000 pesetas era un disco doble de edición de lujo. Ujú. Bueno, a lo mejor el Rock and Río, me acuerdo, de Miguel Ríos, Sí, sí, costaba sí, mil sí. pesetas, pero porque era un disco sublime, ¿no? Y era un disco doble y una producción impresionante. Entonces, pues ese fue el primer CD que tuve el gusto de tener yo, que he cuidado como oro en paño y que lo tengo pues Mm. ahora aquí porque tengo delante de donde te hablo una estantería con CDs Y lo estás y lo viendo. estoy viendo ahí. Sí, le estoy viendo el lomo al disco Mm. y ahí está bien guardadito y mira, el podcast me sirve para recuperarlo y Mm. escuchármelo esta noche tranquilito. Pues mira, tú lo estás viendo, pero él te está viendo a ti y está diciendo, Jaime, recupérame, ponme de vez en cuando, Sí, 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 que sí, para eso sí, fui el sí, primero y el primero no se olvida, sin sí. duda. Eh, José, y yo te tengo que hacer la pregunta a ti. sí. Ah, pues ¿Tu fíjate, primer CD? mi primer CD, aunque suene un poco ñoño, fue ¿Mm? el Emotions de Mariah Carey. Hombre, Porque me super parecía disco. prodigiosa la voz de ella en el Sí, primero, en el Vision of Love, que lo tenía en disco, y el segundo ya que fue justo cuando ya podía aprovechar también que tenía aparato para poder poner un CD, fue el que me compré y bueno, imagínate cómo sonaba eso, como tú bien decías, los pelos de punta, sí, recordando esa voz lírica pop claro. y con un sonido tan limpio y tan claro que decías, ¿esto qué demonios es, no? ¿Verdad? Tremendo. Yo creo que sí, sí. Por cierto, que ahora nombraste Vision of Love y yo, Sí, en mi opinión, sigue siendo para mí la mejor canción de sí, Mariah sí, Carey. sí, brutal, brutal. Sí, sí, sí. Muy empatada con la que hizo con Boyz II Men, Ujú. pero para mí Vision of Love, después ha tenido otras igual más,
más populares, ¿no? Porque después el marketing, pero ese fue su debut Ujú. y, Y y la para mí esa mejor, canción la mejor. mm, es la mejor. Para mí es la mejor, la más pura, digamos, ¿no? En la que se ve que ella pone, no tiene todavía ninguna etiqueta, no tiene nada Ujú. y además como era muy amiga del dueño de la casa discográfica, pues yo creo que le dio carta libre. Y también el dueño de la casa discográfica diría que era Tommy Motola, que después fue su Su marido, ¿no? marido, sí. Sí, 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 Tommy Motola, ¿no? Que ella Mm. le llevó la cinta, la famosa historia, ¿no? Que le llevó las cintas a una fiesta, se coló y bueno, una historia muy americana, ¿no? Y yo creo que ahí a Mariah Carey le dieron rienda suelta y claro, hizo de las suyas y para Mm. que ese disco buenísimo y esa canción, pues insuperable, Sin insuperable. duda. La verdad que te estrenaste también en el Sí. mundo del CD con un gran disco, ¿eh? Mm. De ñoño nada, un Hombre, discazo. lo digo porque, hombre, de Sting a Phil Collins y demás, a Mariah Carey, pues claro, Sí, recordamos la parte a lo mejor última de Mariah Carey que no es tan sí, buena como la cierto, primera. cierto, No es tan buena como la cierto, primera. totalmente. Totalmente, Mm, totalmente, es verdad, tienes razón, que mm. igual lo de ñoño es eso porque es la imagen con la que nos hemos Claro. quedado, ¿no? De Mm. Mariah Carey y el éxito de navideño, su canción navideña Exacto. Mm. que está ya sobreexplotada, pero el primer disco es Mm. un disco de, pues yo no sé cómo calificarlo, de soul pop, Sí, sí, sí. pop soul, ¿no? Mm. Insuperable, insuperable. Y esa canción, Mm. yo me acuerdo cuando la escuché por primera vez y dije, no, ¿De dónde esto no salió es esto? Mm. posible. Sí, 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 efectivamente. sí, esto no es posible. Esta chica, si todo va bien, va a ser una mega estrella a Mm. nivel de Whitney Houston o de Madonna. Y mírala. Mm. Y así fue, ¿no? Así fue. Lo que pasa es que después, bueno, pues tiene que ser muy difícil, ¿no? El paso de los años tiene que ser complicado y mantenerse ahí porque Mm. llegan nuevas generaciones, los gustos cambian y yo creo que hemos hablado en algún que otro podcast, ¿no? De también de eso, Mm. de lo difícil que es mantenerse, ¿no? Siempre arriba y ir con los tiempos y demás. Hasta Michael Jackson le costó y ya iba a la deriva un poco. Mm. Pues, pues imagínate, cuando Michael Jackson no puede mantenerse ahí siempre en el número uno, pues imagínate el resto, ¿no? El Que resto, viene un claro, poco por detrás. Sí, le cuesta el triple. Por cierto, Jaime, hay un comentario que me había olvidado decírtelo, porque llevamos 11 minutos sí, aquí tú y yo hablando sí, del pasado, que es lo que tiene, ¿no? Cuando ya uno tiene una edad, recuerda cosas. sí, y, y totalmente. del anterior podcast, el que grabamos con el éxito de Mick Jagger y David Bowie, Dancing in the Street, pues hay un comentario que nos dejaban a través Sí, de YouTube, para luego leerlo si quieres, de Belgeli, que hacía también qué bueno. referencia a lo que contábamos, ¿no? En esa historia, ese dúo de ambos y también pues una tercera persona que era pues la mujer de David Bowie, ¿no? Angie Barnett en aquella época Ah, y que bueno, que la verdad que cuenta alguna cosita que yo desconocía y me ha llamado muchísimo la atención, así que lo leemos al final del podcast, si te parece. pues será maravilloso, vamos, enriquecer ese podcast con historias que, vamos, que son imposibles contarlas todas, porque la verdad que los artistas tienen una vida tan intensa, pero será Ujú. genial poder conocer, bueno, opiniones y nosotros que en los podcasts siempre animamos a los oyentes a que nos dejen comentarios en cualquiera que sea el medio por el que lo escuchen, ¿no? Efectivamente. Que todos tienen habilitado una casilla de comentarios y la verdad que nos encanta recibir esos comentarios porque es un feedback que nos encanta y yo creo que es una de las máximas del podcast, ¿no? El tener Ujú. ese feedback, esa interactividad. Sí, 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 que cualquier pequeño detalle que quieras proponer, oye, pues mira, encantados de conocerlo y de leerlo en el siguiente capítulo, ¿no? En el que toque, Sí, que bueno, que nosotros estamos abiertos a cualquier comentario y así lo leeremos como haremos con el de esta, bueno, el de esta seguidora del canal y a ver qué nos cuenta. Ya yo lo he leído, pero bueno, luego lo leo para todos. estupendo. Bueno, Jaime, que nos Pues hemos José, ido por las ramas de una manera alocada. estábamos en eso, en el 40 aniversario de que salió el primer CD comercial Ujú. y además voy a dejar aquí una especie de clickbait Sí. eh, de que los oyentes vayan pensando a ver si sabe de qué artista fue el primer CD musical que se editó. O sea, el primero que salió a la venta, ¿no? El primero que fue decir, Exactamente. venga, este es Sí, el primer digamos que CD. la respuesta puede ser doble. Vamos a Vale. admitir una respuesta doble, aunque lo vamos a comentar aquí en el podcast, pero Ujú. que los oyentes ya vayan haciendo sus especulaciones. Y la respuesta puede ser doble porque ni los expertos se ponen de acuerdo de cuál fue el primer CD musical que salió a la venta. No se llegan a poner de acuerdo, entonces hay un empate.
Vale. pero eso, que sepamos que fueron dos grupos, o dos artistas, por decirlo, los que primero se editaron a nivel comercial y lo desvelaremos en un ratito. Y José y yo, pues eso, lo que tú decías de la edad, y es Ujú. que, bueno, pues si tenemos más de 30, 35 años, el CD-ROM ha sido parte de nuestra vida, ¿no? Y ahí, pues música, videojuegos, programas, porque cuando eso no habían USB y de las descargas de internet ya ni te cuento, ¿no? Imposible. Así Mm. que el CD era esa lucecita que teníamos ahí, que nos vino a alumbrar un camino que a todos nos alucinó, ¿no? Y lo que te decía, José, de lo que nos habían ocultado Philips y Sony, es que en Ujú. realidad el CD, aunque te lo encuentres en muchos libros de historia, en muchos artículos, que es un invento de Philips y Sony, en el año 1980, pues no es así. Tenemos que remontarnos unos años antes, Mm. al año 1974, que fue inventada por un señor que se llama James Russell, que trabajaba para el Laboratorio Nacional del Noroeste del Pacífico del Departamento de Energía de Estados Unidos, que fue realmente el que hizo el primer CD-ROM. ¿Y lo hizo para qué? Pues para crear un dispositivo de almacenamiento que se pudiera reproducir más tarde. Y en un principio lo hizo mediante una película fotosensible para la conservación digital. Él lo que quería básicamente era sustituir los discos de vinilo y pensó en un dispositivo que pudiera funcionar sin contacto físico real. Más o menos podemos explicar rápidamente que el CD se compone de unos y ceros, Ujú. no de surcos, de pulsos magnéticos como es el vinilo, que lee la aguja, sino son unos y ceros. Entonces, por eso un sistema es analógico y el otro es digital. Bueno, pues este señor, Russell, fue realmente el que lo inventó. De hecho, su sistema, que se llamaba grabación digital óptica, ODR, fue premiada en 1974 en varios festivales, aunque la idea se abandonó y se quedó en un cajón, hasta que hábilmente, primero la empresa japonesa Denon, en 1982, desarrolló lo que conocemos como CD-ROM, y luego Sony, junto con Philips, desarrollaron lo que fue el formato de audio, ya en 1984. Así que, evidentemente, por cierto, eh, Philips y Sony no se desvivieron mucho en nombrar al señor Russell, ¿no? Ellos, bueno, pues lo lanzaron y para la historia quedó como que Denon primero fue el CD-ROM y luego Sony y Philips lanzaron, lanzaron lo que es el CD de audio, ¿no? Y pronto, como no podía ser de otra forma, se convirtió en un estándar, ¿no? Y dejando al vinilo, pues, en un duro competidor, pero que todo el mundo sabía que iba a sacar al vinilo a un segundo plano. Y fue en 1989 cuando ya las famosas normas ISO hicieron que el CD-ROM fuera ya un estándar. Apareció el libro verde que abordaba toda la tecnología de los CDs y en esa tecnología ya fue Philips quien finalmente se quedó con la mayoría de las patentes. Luego seguro que recordarás que Microsoft lanza, por ejemplo, enciclopedias, después llegaron juegos, Apple lanzó el ordenador Macintosh 2 en el 92 con una unidad de CD-ROM. Ujú. Bueno, pues ahí empieza un poco todo digamos, todo el desarrollo hasta que, bueno, después llegó el DVD. Pero nos vamos a parar con el CD, porque fíjate que en 40 años, a ver si, José, puedes especular una cifra de cuántos millones de CD se han vendido en todo el mundo. Pero en 40 años. En 40 años, los 40 años de vida que tiene el CD, ¿cuántos millones de CD se pueden haber vendido en todo el mundo? Pues Es una cifra, te adelanto, bastante grande, ¿eh? bastante grande, no sé, pues Sí, 5.000 millones. 250.000 millones. 250.000 millones de CD Sí, en 40 una, años. sí, una barbaridad. Yo la verdad que sé que se había vendido mucho, pero no tanto. Lo que pasa, José, que hay que hacer una salvedad. En Ujú. Asia, el CD sigue siendo el formato rey. ¿Por qué? Por su facilidad para ser copiado Vale, y no perder calidad. claro. Y claro, lo que se ha abaratado el CD, pues es una auténtica barbaridad. Hombre, Entonces es muy barato hacer copias. Entonces, ujú, para el mercado asiático,
pues vamos, es una perita en dulce, ¿no? Y allí se sigue vendiendo todavía muchísimo, por eso el CD sigue y sigue Ujú. acumulando ventas. Fíjate, Así he que sacado la una cuenta, barbaridad. porque yo soy de esto de los números, me gusta darle Sí, vueltitas, y de la cantidad que me has dicho, de esos 250.000 millones, entre sí, 40 años sale a 6.250 millones por año. Y fíjate que qué somos barbaridad. en el planeta 7.753 miles de millones. O sea, casi un CD por persona y por año. Se podría decir que se ha Wow, mantenido durante 40 claro, años si sacáramos la cuenta a ese nivel. Lógicamente, habrá gente que no compre, hay niños, hay ancianos, bueno, pues hay personas que no tienen acceso, ¿no?, al CD, pero estaríamos hablando de claro. quizá a lo mejor uno por persona durante 40 años y uno al año, ¿no? Que se podría decir que a lo mejor pues podría ser también una forma de evaluar la cifra, pero vamos, me parece tremenda el dato de 250.000 millones. Es Sí, brutal. sí. Es una barbaridad, la verdad que es una pasada. Y como curiosidad decirte que al principio el CD iba a tener un diámetro de 20 centímetros, pero Ujú. luego se optó por uno de 12 para que fuera más manejable, aprendiendo del error del Laserdisc, que uno de los Uh. fallos que tuvo fue su gran tamaño. Y por eso lo hicieron de 12 centímetros. ¿Y por qué de 12 centímetros? Porque es justo lo que viene en la diagonal de una cinta de cassette. Entonces Mm. ellos dijeron, oye, para que la gente no pierda la, la maniobrabilidad y la costumbre del tamaño de una cinta, así que si colocamos una cinta de cassette encima de un CD, vemos que cabe justo en su interior, porque Qué tienen el curioso. mismo diámetro, 12 centímetros. Ah, Y son curiosidades, ¿no? Que muchas veces uno se pregunta, ¿y por qué este tamaño? ¿Y por qué de esta forma? ujú. Y finalmente decirte que en un principio, pues, aparecieron con un almacenamiento máximo de 74 minutos, pero luego se amplió a 80 minutos, que corresponde a los 650 o 700 megas de datos que es capaz de almacenar el CD. Y eso que fue una joint venture, un desarrollo conjunto de Philips y Sony, que finalmente lo comercializaron primero en el 82 en Japón, José Luis, y luego Ujú. hubo que esperar 2 años hasta el 84 para que se comercializara en el resto del mundo. Y después aquí en Canarias tuvimos que esperar otros 3 o 4 Claro. para yo por lo menos, Sí, porque claro. yo recuerdo de ver en las revistas de High Fidelity y demás que Ujú. te lo podías comprar importado y supongo Mm. oye, que en establecimientos del ramo también, pero mi primer recuerdo es verlo allí en Discos Manzana, que serían también de los primeros en traerlo, Ujú. eh, allá por el año 86. Y comentarte que se llama disco compacto, compact disc, porque las cintas se llaman en realidad cassette compacto. Entonces las Ah. marcas, para mantener esa familiaridad en el nombre, pues lo llamaron disco compacto. Ujú. Bien pensado. Así que es muy interesante, la verdad, todo el desarrollo, porque imagínate que se dejaron atrás pues todo lo que fue Laserdisc, Mm. todo lo que fueron las cintas VHS. Vamos, que la gran aportación del CD es que se trató del primer sistema de almacenamiento digital comercial. Y eso, bueno, después llegaron ya los Wallman CD, que los recordarás, ¿no? Hombre, y tanto. Que, El que, que tenían mítico de Sony, sobre todo, el ¿no? sistema anti-shock, ¿no? Que como se moviera un poco saltaba, pues, Exactamente. hombre, había algunos que se controlaba, pero había otros que no había manera. Sí, los buenos lo que traían es un buffer, lo que hoy en la Mm. informática, o lo que de toda la vida se ha conocido como buffer, que yo creo que es algo muy hábil, que es almacenar, antes de que tú escuches, Mm. yo almaceno en una memoria no volátil, almaceno datos y por mucho que tú muevas el reproductor, nunca vas a dejar de escucharlo porque aunque se mueva el disco, ya los datos han pasado previamente a un buffer intermedio, que es lo que tú estás escuchando, Claro. que se vacía y se vuelve a llenar con los siguientes ceros y unos, con los siguientes datos. Con lo cual, ahí hay un ciclo en el que por mucho que muevas tú, siempre vas a tener datos para poder escuchar, ¿no? Y ese era el sistema, como tú bien dices, anti-shock, Sí, que sí, era sí. una pasada y había estos compact disc player que venían incluso, no sé si te acuerdas, con radios estéreos incluidos. Sí, es verdad. Así que, bueno, pues una auténtica barbaridad, ¿no? La verdad que increíble. Y ya nos queda pues dar el dato de los primeros CDs comercializados. ¿Cierto? Así Sí. que ahí queda el dato. Yo no sé si hacerte la pregunta, José Luis, porque es complicada. A ver si tú sospechas qué grupo puede ser. Pues siendo, no sé, los 80 por ahí,
Claro, CD se me ocurre por atrevimiento a lo mejor, no sé, Queen, por Sí, decirte algo. vale, vale. Pues Queen podía haber sido, Mm, por potencia, sin duda alguna podía haber sido Queen. Eh, Habría que revisar qué casa discográfica era Queen en aquella época, pero claro, evidentemente, José, si fueron Sony y Philips los que lanzaron el CD conjuntamente, pues ¿qué grupos fueron los que se lanzaron? Los que pertenecían a las claro, discográficas de Sony y Philips. claro. Sony en aquella época ya tenía a CBS y Philips era dueña de Polygram. ¿Y qué artistas estaban en CBS Records y en Polygram? Pues ABBA y Billy Joel. O sea Así que que esos fueron, los, fueron los protagonistas. sí, esos fueron los protagonistas. El primer disco que Sony, con su discográfica CBS, puso a la venta fue el álbum Calle 52, 52nd Street, de Billy Joel. Y el primero de Philips, Polygram, fue The Visitors, el disco de ABBA. Así que esos fueron los primeros compact discs que se editaron. Y ya te digo, no se sabe bien cuál fue primero, si el de Mm. Billy Joel o el de ABBA. Habrán salido al unísono por aquella época y seguramente se habrán puesto de acuerdo y igual se editaron con una diferencia de días. Claro. No me gustaría acabar sin Sí. decirte que también entre los primeros CDs de la historia, Mm. y mira esta noticia, estaba el disco de Niña Mujer de Julio Iglesias. ¿Qué dices? ¿Y por qué? Porque Julio Iglesias es un ídolo en Japón. Y Ah, los japoneses de lo primero que pidieron fueron discos de Julio Iglesias. Así que Julio Iglesias, desde el año 82, tiene publicado su primer CD en Japón, edición japonesa, de su disco de Niña Mujer. qué Así que curioso. imagínate, yo la verdad, José Luis, Mm. y esto es un pequeño off topic, yo he Sí. tenido algunas conversaciones muy interesantes con amigos que no les gusta nada Julio Iglesias, que dicen que no vale para nada, Mm. que tal. Y yo les digo que no, que Julio Iglesias es un artista impresionante, Sí. A ver, artista universal, es que que... suena una canción de Julio Iglesias cada pocos segundos en la radio en todo el planeta, que es algo que no nos llega, que es nuestro Michael Jackson, por mucho que lo queramos negar, pero como es Rafael o como es Camilo Sesto, son mm, artistas que puede que no te gusten, puede que no sea de tu estilo, pero que sus directos son impecables mm. cuando estaban, ¿no? O cuando tenían la edad de hacer directos en plena forma, y que Julio Iglesias ha vendido, José Luis, yo no tengo las cifras, pero No, una es uno de los barbaridad. artistas top Mm. de la historia de la música. Sí, 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 sí. Y además que... Y este dato lo viene a corroborar, ¿no? Un poco. Y cuando pasan los años y escuchas alguna canción de Julio Iglesias, aunque su tono meloso a lo mejor no vaya contigo, como bien dices, o el estilo, Exactamente. te das cuenta Sí. de la forma de cantar, del nivel vocal, dices, oye, lo Mm. veo de otra manera. Sí, Lo sí, veo de sí. otra manera. Sí, y además, José, yo voy a la, digamos, a la visión total como artista. Sí, Ya no sí. solo que cante mejor o peor, que tengas mejor o peor voz, sino de que te subas a un escenario y que conectes con el público, que llenes el escenario, esa Mm, magia que tiene el artista, que puede que haya muchos que seguro tienen mejor voz, pero que por lo que sea no tiene ese carisma, claro. no llena lo que esa expresión tan popular de llenar el escenario, ¿no? De que se sube y dices, oye, ya subió y ya hizo magia, ¿no? Efectivamente. Pues yo creo que Julio Iglesias lo tiene. Mm, Y después comentarte que, como es lógico, el formato tardó un tiempo en implantarse y que los primeros años las ventas, pues bueno, fueron un poquitito lentas porque, pues por lo que decíamos, ¿no? Era muy caro, los reproductores, no te creas que Manzana tenía 100 reproductores allí en el escaparate, tenía mm. uno. Y el primero que llegara con las 150.000 pesetas se lo Venga, llevaba, ¿no? toma. Sí, sí. Claro, hasta que luego empezaron a producir más y se fueron abaratando. Bueno, lo que ya sabemos de el tema de la reducción de costes cuando se produce más de una cantidad, ¿no? Ujú. Y decirte que el primer CD en vender 1 millón de copias tardó no mucho, 4 años en llegar, y fue el Brothers in Arms de Dire Straits en 1986, disco que yo también tuve la suerte de escuchar. No lo tengo en CD, no lo tuve en su momento, lo tenía en vinilo, y un amigo sí que me lo dejó en CD, y es otro disco que hay Claro. que escuchar sí o sí en CD. Y ese fue el primero que vendió 1 millón de copias, tardó 4 años, para mí no mucho, la verdad, en 1986. Así que imagínate, José Luis, bueno, lo interesante, ¿no? Que es esta historia y bueno, eso, que Sony después sacó el reproductor de CD portátil, el mítico Discman, que Ujú. empezó en el 84 y funcionaba con pilas y imagínate, ¿no? Llevarte tu CD de viaje. Claro. Bueno, Mm.
Ya eso ya Otra fue historia, otra una historia. auténtica locura, sí, una auténtica locura. Yo la curiosidad que tengo para acabar, Jaime, y antes de leer el comentario, simplemente es que también la música clásica tuvo mucha relación con el arranque del CD porque, por lo visto, Herbert von Karajan, todos le conocemos, ¿no? Por ser un gran compositor, tuvo un papel determinante porque conocía a los creadores del CD y fue fundamental también para que se comercializaran títulos de música clásica, porque tenía mucha influencia con las personas que participaron en la creación del Compact Disc, y por eso, para los primeros títulos europeos relacionados con la música clásica, pues aparecieron la Sinfonía Alpina de Richard Strauss o los Vals de Frédéric Chopin, con lo cual, pues también la música clásica tuvo ese saltito gracias también a una buena relación de este compositor con los creadores del Compact, porque a lo mejor solo se habrían dedicado al pop, al rock, y en el futuro habrían buscado también la fórmula de recoger música clásica, pero hombre, sonido puro, música clásica, no lo iban a dejar de lado. Es cierto, es cierto, es cierto. Es cierto que sí, además se han realizado unas ediciones auténticamente de lujo, como las de Deutsche Grammophon o la de Philips Classic, también Sony Classic, que tienen unos estudios de grabación realmente impresionantes. La verdad que sí, que la música clásica también ha sido un impulsor. Y José Luis, también decirte que claro, para las casas discográficas esto fue el negocio del siglo. ¿Por qué? Porque al editarse en CD, toda la gente que ya tenía sus discos en vinilo dijeron, oye, espérate, que esto es para toda la vida. Sí. Entonces, mi colección de vinilos ahora la quiero en CD. Exacto. Y entonces, claro, las compañías musicales reeditaron todo su catálogo, lo que tú decías, desde música clásica a la discografía de los Beatles, y los fans volvieron a comprar los CDs, los álbumes que ya tenían en vinilo o en cassette. Y así, por ejemplo, los Eagles tienen el récord del CD más vendido de la historia, con 39 millones de copias, lo cual es una auténtica barbaridad. El grandes éxitos de Eagles, que es el CD más vendido de la historia y que es una barbaridad. Y ya como último dato, que la verdad que hay muchísimos datos interesantes, decirte que a día de hoy los CDs venden menos de 40 millones de unidades al año. Imagínate frente a los 1.000 millones de hace 20 años. Uf, claro. Entonces, como el MP3, cuando llegó, que eso es una historia para contar en otro capítulo, pues bueno, pues era su espada de Damocles y al final es la tecnología, Solís, que se acaba imponiendo y la comodidad se acaba imponiendo. Y me atrevería a decir, Jaime, que ni siquiera el MP3 ni todas esas canciones que ahora mismo pues algunos guardan, ¿no?, en ordenadores o en otros dispositivos, puedan ser el futuro, porque me da la impresión de que el streaming también ha hecho que todo eso al final queda en un segundo plano. Tú te compras un disco pero lo mantienes en la nube, ni siquiera lo tienes físicamente en ningún ordenador ni nada parecido, y eso también será otro capítulo que leeremos dentro de unos años de cómo también la música ni siquiera se ha almacenado. Está totalmente, ahí en una lista, en una plataforma de streaming de la que eres, entre comillas, propietario, porque a lo mejor has pagado por ese disco, pero ni siquiera lo tienes ni lo puedes mover de un lado a otro y lo escuchas en tus auriculares, en tu móvil o en cualquier lado, pero no es como antes, Pero bueno, es así. Es la historia. Es así. Bueno, Jaime, para terminar, el comentario sobre el capítulo de... estaba buscando el número, el 120. El capítulo 120 que grabamos sobre David Bowie y Mick Jagger bailando en la calle. Nos decía Bergeli lo siguiente, es larguito, voy a intentar leerlo a ver sin liarme porque faltan un par de comas y hay un par de palabras que están ahí un poco cambiadas, pero bueno, ahí va. Decía... Angie Barnett siempre adjudicándose méritos que no le correspondían. Mick explicó que es otra en la inspiración de la canción. Bowie se alejó de Mick por problemas y crisis en su trabajo como músico. Hizo 2 discos por la presión de mantener la fama y el público masivo que obtuvo con Let's Dance, algo que no había hecho antes. Eso lo lastimó mucho y hasta pensó de dejar la música y ponerse a pintar. Finalmente formó Tin Machine y se distanció más del círculo de Jagger. Tin Machine era una banda que tocaba en lugares pequeños, no en estadios, y Bowie finalmente conoce a Iman y se casa. Antes de conocerla, pues ya había jurado cambiar su vida bohemia, y más cuando se casó con su gran amor, poco a poco dejó los vicios. El primero fue las mujeres, porque también le fue infiel a Iman, y probablemente hizo con Jagger pues lo que hizo con sus amistades en Los Ángeles, ¿no?, en su periodo de adicción a la cocaína. Se alejó de ellos para siempre, y con Jagger se iban de juerga, bailaban, iban de mujeriegos y bebían. Aparte de esa época, Jagger le cubría las salidas de Bowie con Ava Sherry, o se iban todos juntos a festejar. Al menos Angela debió creer que Mick
era el alcahuete o simplemente el hecho de que David prefiriera estar con Mick que con ella. Por eso, ella le fue a la prensa con que lo vio dormidos en su cama sin ropa y David y Mick se reían de sus rumores que ella quiso propagar en Dancing in the Street. Esa toma donde se acercan demasiado cara a cara es adrede, sí. Por lo que cuentan. Dice, si no vean el vídeo de detrás de escenas, como ellos rompen en carcajadas cuando les preguntan por el vídeo y por qué, bueno, pues se acercan cara a cara. O sea, que eso es lo que nos cuenta, muy curioso, Belgeli en ese comentario que nos dejaba en YouTube. Luego añade, dice, a David y a Mick le gustaba mucho esta canción y a ambos les gustaba bailar, y hay un comediante que se llama Dana Carvey que hizo del rubio tonto en El extraño mundo de Wayne, en Wayne's World, que se encontró con los dos en un bar y ellos lo invitaron a una discoteca. David le enseñó un paso de baile, y David no era un buen bailarín, pero bueno, aún así se enseña en el vídeo del comediante Dana Carvey. Hay un vídeo donde se ve cómo le enseñan ese baile y bueno, también nos ponía el enlace incluso, o sea que vamos, que muy currado el comentario y bueno, detalles muy curiosos. Sí, la verdad que muy, muy curiosa la historia, desconocía esos términos, pero sí, la verdad que es muy, muy curioso y añadir a la historia de esa canción, de ese videoclip y de todo lo que hay detrás, ¿no? Como siempre decimos, que detrás de toda canción siempre hay una historia que contar. Efectivamente. Jaime, pues con esto le damos el stop al CD y esperamos para la siguiente historia que contemos aquí en World Media, que como siempre es un placer pasar este ratito contigo y dar saltos en el pasado, al futuro, al presente y disfrutar del mundo de la música, que no para. Pues sí, la verdad que no para y bueno, hay historias para contar, bueno, para estar aquí años grabando el podcast, así que para nosotros un auténtico placer estar una semana más y espero que le guste a los oyentes del podcast esta historia que le hemos contado hoy de ese 40 aniversario del CD. Pues Jaime, como siempre, cuídate mucho y un fuerte abrazo. Gracias, igualmente. Bueno, ¿qué te decía? Que al final 40 años pasan volando, no nos hemos dado ni cuenta de que han pasado esas 4 décadas y lo más importante es que, hombre, si las has vivido, las habrás disfrutado. ¿Y cuántos CDs tenemos todavía en casa, verdad? ¿Y cuántos CDs tienes? Pues guárdalo, porque seguramente, como le pasó al vinilo, para el CD pueda pasar lo mismo, que tenga una segunda época dorada. Espero que hayas disfrutado tanto como he disfrutado yo en este ratito con Jaime Ojeda en World Media Podcast con este contenido, y te invito a seguir explorando por todos los contenidos que hay en World Media, no solo en la página web, en worldmedia.es, sino también en las diferentes plataformas, como sabes que son iVoox, Spotify, hasta los vídeos de YouTube, donde puedes dejar tus comentarios. Y lo más importante, sigue ahí al otro lado, que para mí es fundamental. Creo que el motor de que World Media siga funcionando. Te espero en el siguiente capítulo, soy José Luis Martín y como siempre te deseo lo mejor y que tu podcast te acompañe. Cuídate mucho.